Mi nombre es Juan Fernando Telles. Yo soy ingeniero de la marca Timken. Soy ingeniero mecánico. Llevo aproximadamente 4 años con la compañía y hoy les voy a estar dictando una charla acerca de rodamientos de rodillos esféricos. Entonces, esto es como la agenda para que tengamos una organización de lo que vamos a ver en la capacitación. Antes de meternos de lleno con el tema de rodamientos de rodillos esféricos, quisiera darles como una visión general de Timken muy rápida, pero para que tengan en la mente qué es Timken hoy en día y qué productos alrededor de los rodamientos hay. Entonces, vamos primero con eso, después nos metemos ya de lleno con el tema de rodamientos de rodillos esféricos y al final vamos a estar viendo ciertas ventajas y beneficios de este tipo de rodamientos, al igual que algunas aplicaciones de ellos. Entonces, para empezar con lo que es Timken, Timken es una compañía que lleva más de 100 años en el mercado. Como pueden ver aquí en este resumen, entonces fue fundada en 1899. Hoy en día tenemos más de 17,000 asociados alrededor de todo el mundo, aproximadamente en 42 países. Y digamos que los números un poco aquí del 2020, estuvimos alrededor de 3.5 billones de dólares en ventas en ese año. Digamos que estamos un poco repartidos, hoy tenemos presencia, pues, como les decía, a nivel global. Entonces, de esos 3.5 billones de dólares, el 48% de esas ventas son en Norteamérica, el 5% en Latinoamérica. Como vemos, pues, este número puede crecer de forma interesante y pues aquí tenemos ya los continentes de Europa, Medio Oriente y África, en donde tenemos aproximadamente el 24% de las ventas, y en Asia y Pacífico, en Asia Pacífico que tenemos el 23% de esas ventas. ¿De dónde viene Timken? Ustedes no sé si ya han visto, pero digamos que siempre somos muy reconocidos por los rodamientos de rodillos cónicos, siempre cónicos Timken, pero pues como les comentaba, hoy en día somos más de eso y hoy en día pues vamos a hablar incluso de otra cosa diferente a los cónicos. Sin embargo, ¿por qué ese reconocimiento por los rodamientos de rodillos cónicos? El señor Henry Timken fue el fundador de la compañía hace más de 100 años, como les decía, y él, digamos que fundó inicialmente una compañía de ejes para las carretas en esa época. Digamos que la gente transportaba su mercancía en carretas y en fin. Y él vio que tenían un problema. Cuando esas carretas, que eran jaladas por caballos generalmente, daban una curva muy cerrada, las llantas se salían de los ejes. Entonces él empezó a pensar en una solución para ese tipo de problema. Entonces de ahí surgió la compañía de ejes, Timken Detroit Axle Talks. Entonces, en esa compañía, él lo que hizo fue, digamos, diseñar un eje, como pueden ver aquí, y dentro de ese eje habían o iban rodamientos de rodillos cónicos, ¿sí? Como pueden ver acá. Después, digamos que él sacó ese diseño, el que ven aquí arriba, y pues digamos que lo optimizó para poder utilizarlo tanto en aplicaciones automotrices, después con el señor Henry Ford en el modelo T y eso, pero también para otras aplicaciones industriales. Entonces, de ahí digamos que surgió Timken con rodamientos de rodillos cónicos. Durante mucho tiempo vendimos solo eso, pero hoy en día somos más que eso, como ya les voy a mostrar. De ahí, de esto que les estoy contando, viene la visión. La visión de Timken hoy en día es ser líderes internacionales en la industria de rodamientos, pero también en productos de transmisión de potencia. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso.
claramente siempre mejorando el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia de las máquinas y los procesos en los que estamos presentes. Entonces, esta imagen es muy diciente porque es como un resumen de lo que es Timken hoy en día y de lo que podemos suministrar. Entonces, a través de la adquisición de diferentes compañías, pues podemos llegar a cada uno de los elementos de este sistema de transmisión de potencia. Por ejemplo, aquí tenemos un motor eléctrico y dentro de los motores eléctricos podemos tener diferentes tipos de rodamientos, generalmente de bolas, bolas de contacto angular puede ser. Entonces, digamos que ampliando esa línea de rodamientos cónicos, estamos presentes en ese tipo de rodamientos y en la reparación de este tipo de motores eléctricos más en Estados Unidos que aquí en Colombia, pero pues lo podemos hacer. Acoples. Hoy en día tenemos una línea bastante completa de acoples, diferentes tipos de acoples que podemos suministrar y pues después supongo que en otros cursos más adelante pues podríamos hablar específicamente de los acoples. Aquí tenemos chumaceras, diferentes tipos de chumaceras con diferentes tipos de rodamientos de rodillos y de bolas dentro de ellas. Esta en particularmente es una chumacera de rodamientos de rodillos cilíndricos que es totalmente bipartida, utilizada en aplicaciones atrapadas generalmente. Tenemos cloches, otra compañía de cloches más específicamente para el mercado estadounidense, pero pues estamos ahí presentes. Dentro de las cajas o reductores, pues estamos presentes con diferentes tipos de rodamientos, como rodamientos cónicos, rodamientos de rodillos esféricos, que vamos a hablar hoy, rodamientos de rodillos cilíndricos, podemos tener varias cosas ahí, y también tenemos la opción de reparar este tipo de reductores o cajas gigantes con otra compañía que se llama Philadelphia Gear. Otro acople por aquí, otro tipo de chumacera muy interesante, específica para aplicaciones con mucha contaminación. Dentro de ella tenemos rodamientos de rodillos esféricos y pues realmente es una muy buena opción y ya hemos instalado varias en diferentes aplicaciones con ustedes almacén de rodamientos. Aquí abajo tenemos sistemas de lubricación, también podemos proveer eso. Tenemos frenos, cadenas y correas. Entonces, digamos que esa es la radiografía de lo que es Timken hoy en día y de lo que se puede suministrar. Digamos que aquí esta diapositiva es un poco más diciente. Aquí en la fila superior pueden ver los diferentes tipos de rodamientos. Entonces, pues aquí tenemos rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamientos de rodillos esféricos, que es nuestro foco hoy en día, rodamientos de rodillos cónicos que no pueden faltar, y rodamientos axiales, que también pues tienen diferentes tipos de elementos rodantes. Aquí abajo pues tenemos toda la línea de chumaceras bipartidas y de bolas, que es como lo que más rota en el día a día. Y también tenemos las chumaceras sólidas de rodamientos de rodillos esféricos como esta y las tipo E que tienen rodamientos de rodillos cónicos en su interior. También tenemos algo de rodamientos de bolas de precisión y bueno, no solo de bolas, sino también de otros tipos de precisión. Y aquí abajo tenemos el tema de transmisión de potencia, en donde tenemos sellos, acoples, sistemas de lubricación, correas y cadenas, como les mencionaba antes. Bien, entonces es un poco para que, digamos que nos quitemos de la mente que Timken es solo rodamientos de rodillos cónicos, este que está aquí. No, son, digamos que hoy en día muchas más cosas aparte de ese tipo de rodamientos. Esto es como un resumen de las marcas que tenemos hoy en día, como se las mencionaba algunas. Lovejoy en acoples, Carlyle en correas,
no sé, Diamond en cadenas, y bueno, así es, digamos, esa radiografía que quería mostrarles para que cuando vean esto, digan, ah, no, es que eso no es Timken, y todo es Timken, está bajo la sombrilla de Timken y podemos suministrar diferentes soluciones para los clientes. Y aquí una específica es EDT, en donde tenemos diferentes soluciones para nuestra línea alimenticia y farmacéutica. De hecho, ya hemos hecho cosas interesantes en diferentes clientes también con ustedes, Almacén Rodamientos. Ya para finalizar esta parte de introducción, les quiero dejar como este link aquí, que es de nuestro entrenamiento DTS en línea. Esto está abierto para todos, simplemente tienen que entrar a este link y registrarse. Y esto es un entrenamiento, digamos, en el que pueden profundizar ustedes sus conocimientos en cada una de nuestras líneas de producto, ¿cierto? Estas capacitaciones que les damos nosotros pues, en este momento de manera virtual, pero también están este tipo de cursos donde ustedes pueden profundizar su conocimiento en cada una de las líneas de Timken. Adicionalmente, también está este que se llama Tech Series y es un entrenamiento más enfocado a la parte automotriz. Sin embargo, pues hay conceptos de rodamientos de rodillos cónicos, de lubricación, de análisis de daño que igual sirven para ambos mundos, tanto el automotriz como el industrial. Entonces, en este link también pueden entrar, registrarse y poder, digamos, tener acceso a todos los módulos que tenemos ahí. Cada uno de los cursos, tanto en el DTS como en este TechSeries, les generan a ustedes un certificado y pues pueden tener el crédito de que hicieron el curso. Al final de cada curso hay un examen pequeño de 10 preguntas y tienen que sacar 8 buenas para poder aprobar el curso. Si lo pierden, pues igual pueden volver a hacerlo para hasta que lo pasen y puedan obtener su certificación. Entonces, esa era la parte introductoria y digamos que sin más preámbulo, hablemos ya un poco de los rodamientos de rodillos esféricos. Básicamente, esta imagen muestra cada una de las partes de un rodamiento de rodillos esféricos, ¿cierto? Tenemos un anillo interior, tenemos nuestra jaula, en este caso viene en dos partes. Tenemos nuestro anillo exterior, que tiene una parte interna, una forma particular para permitir, como vamos a ver más adelante, esa escualización de este tipo de rodamientos o esa capacidad de absorber desalineación. Entonces, ahí están nuestros componentes y aquí están los elementos rodantes que tienen forma de barril, generalmente le dice la gente a esto. Entonces, ahí está, digamos, lo más básico de nuestros rodamientos de rodillos esféricos. Aquí tenemos un resumen de las ventajas de este tipo de rodamientos, ¿cierto? Como les decía, ¿cuál es la mayor ventaja de esto? Es esa tolerancia al desalineamiento o a la desalineación, ¿cierto? Hablamos de que podemos tener una desalineación hasta de 1.5 grados en este tipo de rodamientos. Aquí no sé si alcanzan a ver en la cámara, pero aquí tengo uno, entonces esta es, digamos, aquí lo tenemos desfasado y esa es la mayor ventaja de ellos, ¿cierto? Son los rodamientos que más tolerancia a la desalineación tienen y pues digamos que en nuestras aplicaciones del día a día vemos un montón de factores que nos generan desalineación. Como, no sé, el peso de los ejes, cuando tenemos ejes muy largos, las chumaceras pueden estar perfectamente alineadas, aunque pues, en las aplicaciones tratamos de mantener eso. Entonces, este tipo de rodamientos, por eso los vemos un montón en día, los vemos un montón hoy en día, perdón, en
diferentes aplicaciones. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces, hablábamos ahorita un poco de la forma de barril de este tipo de elementos rodantes, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos como unos bordes redondeados que me generan esa forma de barril de los elementos rodantes. ¿Eso qué genera? Que yo no voy a tener una concentración de esfuerzos aquí en, digamos, las esquinas de esto, ¿sí? Porque si yo tuviera una esquina no redondeada, sino como picuda, entonces ahí me generaría una concentración de esfuerzos, las cargas, digamos, que está soportando mi elemento rodante ahí se irían para arriba y la vida del rodamiento decaería drásticamente. Entonces, digamos que por eso tenemos esa forma ahí de barril y esas esquinas redondeadas. Generalmente yo uso este tipo de rodamientos cuando tengo altas cargas radiales, o sea, en esta dirección, y digamos que hay una capacidad moderada de tolerar cargas axiales en esta dirección. ¿Qué les digo moderada? Porque realmente no es que sea muy alta, ¿sí? Entonces, ellos la pueden tolerar, están diseñados más para una carga radial que para una carga axial, pero si tengo alguna presencia de cargas combinadas, una carga axial, la puedo tolerar. Ya vamos a ver en qué casos sí, en qué casos no, pero digamos que puedo tener alguna tolerancia a esa carga combinada y a esa carga axial, ¿cierto? Entonces, ya ahorita nos metemos un poquito en eso y explicamos, digamos, qué tanta carga axial puedo tolerar. Bien. Tenemos otro tipo de ventajas como la buena tolerancia a la vibración, sobre todo cuando tenemos nuestra jaula de bronce o de latón, como vemos aquí en esta imagen. Aquí tenemos una jaula de latón que nos va a ayudar a soportar ese tipo como de cargas vibratorias en ciertas aplicaciones muy críticas para esto. Bien, entonces digamos que el latón es un material más resiliente como a ese tipo de cargas vibratorias e impactos. Entonces digamos que tenemos opciones eh, de materiales diferentes para la jaula para poder tolerar esas vibraciones. Adicionalmente, vamos a ver una cosa que se llaman códigos de modificación. ¿Sí? Este tipo de rodamientos, digamos que pueden ser muy versátiles porque al tener un código de modificación podemos hacerle algo al rodamiento para que sea ideal para una aplicación específica. Entonces ya ahorita cuando nos metamos en la nomenclatura y eso vamos a ver un poquito, pero pues la idea es que tengan eso en cuenta, ¿sí? Que digamos, con ciertos códigos de modificación o sufijos podemos darle características especiales al rodamiento para que pueda desempeñarse correctamente en una aplicación específica. Y aquí hablamos un poquito de las desventajas, ¿cierto? Digamos que a muy altas velocidades, los rodillos, los elementos rodantes, pueden generar un deslizamiento en las pistas, ¿cierto? Entonces, ese deslizamiento pues es negativo porque cuando un elemento rodante se desliza en vez de rodar, pues voy a tener digamos que una temperatura más elevada y un desgaste más elevado en el rodamiento y no quiero eso. Entonces, digamos que esa puede llegar a ser una ventaja. Igual noten que dice muy altas velocidades, ¿sí? No es que, o sea, generalmente tiene una muy buena tolerancia a la velocidad, ya cuando es muy arriba, pues ya digamos que tendríamos que pensar en otro tipo de rodamiento, pero pues igual vale la pena mencionarlo. Eh,
Bajo altas cargas axiales, lo que les decía, los rodamientos pueden llegar a ladearse. Claro, entonces, si yo tengo una carga radial una carga axial, perdón, carga axial muy alta, entonces los elementos rodantes pueden tender a ladearse y pues voy a generar también pues un deslizamiento, un soporte de la carga que no es adecuada. Entonces aquí pues tenemos un indicador de que la carga axial no debe superar el 15% de la capacidad radial del rodamiento. ¿Qué es la capacidad radial del rodamiento? Ahorita vamos a ver cuando nos metamos un poquito en el catálogo donde encuentro yo esa capacidad radial del rodamiento. Entonces, por eso les digo, son muy buenos bajo carga radial, algo de carga axial, algo. No le puedo pues meter mucha carga axial, mucha carga combinada, porque voy a generar problemas en el rodamiento. Si tengo esa condición de una carga combinada muy alta, una carga axial muy alta, ya tengo que pensar en otro tipo de rodamientos, como los rodamientos de rodillos cónicos. Entonces, continuando con las desventajas. La tercera, digamos que habla de un posible deslizamiento si la carga radial es muy ligera. Entonces, yo también tengo que tener una carga radial determinada para que, lo que les decía ahorita, mis elementos rodantes no se vayan a deslizar sobre las pistas y me vaya a generar un tema pues de desgaste y de alta temperatura, en fin. Entonces, ese digamos que también es un parámetro que hay que tener en cuenta. Entonces, la carga mínima debe ser mayor eh, al, al 4% de la capacidad de carga dinámica. Vuelvo y les digo, ahorita miramos en el catálogo donde encuentro esos parámetros y cuál es la capacidad radial del rodamiento y cuál es la capacidad de carga dinámica del rodamiento. Bien, entonces ténganlo ahí en la mente y pues ya tenemos esos dos parámetros que nos indican como los límites del rodamiento y ahorita vemos exactamente cuáles son esos valores. Y bueno, aquí esto lo mencionan como una desventaja, yo no lo vería como una desventaja, simplemente el claro radial interno, que lo definimos como C2, C0, C3 o C4, que es básicamente la distancia o el claro que hay entre los elementos rodantes y las pistas, viene establecido de fábrica, ¿cierto? ¿Por qué no lo veo como una desventaja? Porque es un parámetro de es un parámetro que viene establecido y ya no me tengo que preocupar digamos, en el montaje para determinarlo exactamente, claramente, con los parámetros de mi aplicación y ciertas cosas del montaje, voy a tener que cuidarlo, pero pues si ya sé que mi aplicación necesita un claro interno radial C3, pues lo pido así y ya. Entonces, igual pues vale la pena mencionarlo. Vuelvo y les digo, no creo que sea una desventaja, pero pues simplemente es una característica más. Y ahorita vamos a ver, digamos, dónde yo requiero un claro radial interno mayor. Hay aplicaciones donde requiero un claro interno mayor por el tipo de cargas que se dan en la aplicación, por la temperatura que maneja la aplicación. Entonces, pues yo le tengo que dar ahí un poco de espacio al rodamiento para expandirse y que no se me vaya a fundir. Entonces, de izquierda a derecha, o sea, del C2 al C4, vamos de menor claro interno radial a mayor claro radial interno. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que el C4 es mayor que el C3, el C3 es mayor que el C0 y el C0 es mayor que el C2. El C0 es el C normal. Tenemos esa equivalencia ahí para que lo tengan en cuenta. Después de decirles como todas las características, ventajas, desventajas, digamos que este cuadro resume un poco esas características de mis rodamientos de rodillos esféricos.
Como pueden ver aquí, las cargas radiales pues se acercan más al lado alto, o sea, tengo una buena capacidad para soportar esas cargas radiales. Las cargas axiales, como les decía, están más cerca al lado bajo porque tengo alguna capacidad, pero no va a ser muy alta. Entonces, las cargas combinadas, pues es un poco, digamos que se acerca más al lado alto porque pues claramente está jalada por el tema de las cargas radiales, pero igual como ya vimos, hay ciertos parámetros que nos determinan hasta dónde puedo llegar con las cargas combinadas. Velocidad, realmente la capacidad es buena, como les decía, ya a velocidades muy altas, pues ya de pronto voy a empezar a tener deslizamientos en mis elementos rodantes y debo pensar en otro tipo de rodamiento. El costo realmente no son muy costosos este tipo de rodamientos. La vida útil es bastante buena. Eh, el desalineamiento, pues también hablábamos que es muy interesante esa capacidad de más o menos 1.5 grados que tiene. Y el torque es eh, ese esfuerzo necesario que yo debo realizar para girar el rodamiento. Claramente, pues tengo elementos rodantes que son rodillos, o sea, tienen un área de contacto mayor. Tengo dos filas de elementos rodantes, entonces, pues claro, digamos que por eso aparece un torque alto ahí, porque pues el esfuerzo que yo debo hacer para mover este tipo de rodamientos, pues va a ser un poco mayor que en un rodamiento de bolas, por ejemplo, donde pues tengo un área de contacto menor y pues el esfuerzo que debo hacer para girarlo va a ser un poco menor. Sin embargo, pues dependiendo de mi equipo y eso, pues son más las ventajas que me da. Y ahorita vamos a ver unas ventajas en el torque según los rodamientos de rodillos Timken, ¿vale? De rodillos esféricos Timken, ¿vale? Bueno, ahora nos vamos a meter, digamos, de lleno en los rodamientos de rodillos esféricos Timken como tal. Hasta aquí hemos visto como el general de los rodillos, de los rodamientos de rodillos esféricos. Y ahorita nos vamos a meter específicamente en la nomenclatura, en los códigos de modificación, en las diferentes características que tienen los rodamientos de rodillos esféricos Timken. Entonces, aquí como pueden ver, pues tenemos los dos materiales de jaula que podemos ofrecer, ¿no? Entonces, pues esta es jaula de acero, de la cual ahorita vamos a hablar un poquito, y esta pues es jaula de latón o bronce. Entonces, para hablar un poquito de la nomenclatura, ¿sí? Este número de aquí arriba va a ser como yo voy a especificar completamente mi rodamiento de rodillos esféricos, ¿sí? Estos rodamientos, o digamos la nomenclatura de estos rodamientos, está regida por ISO, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que de un fabricante a otro es muy parecido. Sin embargo, hay algunos, digamos, sufijos y códigos de modificación que se pueden tratar diferente de un fabricante a otro. Hoy, pues, estamos nosotros aquí, Timken, con ustedes, entonces yo les voy a hablar, pues, de todos los sufijos y códigos de modificación Timken. Bien, entonces, eh, el primer número, exactamente, que realmente siempre va a ser un 2, me especifica que estamos hablando de un rodamiento de rodillos esféricos. Bien. Después voy a tener la serie. Son estos dos números de acá. ¿A qué se refiere la serie exactamente? La serie me va a dar un indicio de el ancho y el diámetro de mi rodamiento. Entonces, me gusta bastante esta imagen porque es bien diciente. Entonces, aquí como pueden ver,
cada uno de estos rodamientos pues me define una serie. 39, 30, 40, este de aquí es 41, de aquí es 13, 23 y 33. Bien, entonces pueden ver a medida que pasamos la mirada de la izquierda a la derecha que digamos que puedo tener un mismo diámetro interno, que si ven aquí es a lo que hace referencia esta imagen, un mismo diámetro interno, pero diferentes series. Y las series me van a determinar tanto mi diámetro externo como mi ancho. ¿Sí? Entonces ya pueden ver que la serie 30 tiene un ancho y un diámetro externo mayor a la 39. ¿Sí? Y lo mismo por aquí más atrás. Aquí puedo ver que la serie 41 tiene un ancho más amplio que la 31, pero pues puedo tener aquí, digamos, el mismo diámetro interno y en este caso el mismo diámetro externo. Ya cuando empiezo a irme hacia la 22 y a la 32, pues tengo un diámetro mayor, un diámetro externo mayor aquí, pero por ejemplo en la 22 mi ancho es menor que en la 41. Y así sucesivamente, pues digamos que lo más grande puede estar aquí en la serie 33 o en la 23. Pero como les digo, miren, es el mismo diámetro interno siempre. El rango de producto en Timken va desde los 25 milímetros en el diámetro interno hasta los 1250, que es como metro 25 en el diámetro interno. Entonces, este tipo de cosas están en el catálogo. Entonces, si yo me voy al catálogo, entonces puedo tener aquí la información de mis series o, bueno, bueno, este catálogo está en español, entonces pues también es bastante interesante que lo tengan ahí en español y la información y pues más adelante vamos a estar revisando otro tipo de cosas, aquí les hablan también del tipo de jaulas y bueno, más adelante como ya les dije ahorita, vamos a ver ciertas cosas en casos específicos, pero lo que más nos interesa en esta parte de la presentación es la nomenclatura. Entonces, aquí, como les digo, vuelve a aparecer el tema de la nomenclatura, hay un poco de explicación abajo de lo que ya vamos a ver, y está el tema del claro radial interno, que ya también vamos a ver, y más adelante los códigos de modificación. Entonces, por ahora simplemente quería mostrarles que eso está en el catálogo. Entonces, ya hablamos de las series, ¿cierto? Después viene otro número, ¿sí? Estos dos últimos números de aquí son un código del diámetro interno del rodamiento. ¿Por qué un código? Si yo multiplico ese código por 5, voy a obtener el diámetro interno del rodamiento en milímetros, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tengo un 222,18. Entonces, ese 18 por 5 me va a dar 90 milímetros. Bien. Y si me voy a la serie, entonces tengo una serie 22 que estaría por aquí. Entonces, listos. Ya tenemos claros los primeros 5 números de la nomenclatura de nuestro rodamiento. Después viene una K. Esa K puede o no aparecer. Cuando aparece, me indica que el diámetro interno de mi rodamiento va a tener una forma cónica. Y en qué, digamos, en dónde voy a tener yo en cuenta eso, en qué me va a servir. En algunas aplicaciones yo monto este tipo de rodamientos directos al eje, ¿sí? Cuando el eje es cilíndrico. En otras, yo
monto este tipo de rodamientos a un eje cilíndrico con un manguito. Ahorita les muestro un poquito, o más bien de una vez para mi rodamiento. Si pueden ver aquí, se dan cuenta que esta forma del rodamiento es cónica para que haga, digamos, ese ajuste correcto en el manguito que es cónico. Después lo ajusto con mi tuerca y listo. Entonces, esa K que estamos viendo ahí en esa nomenclatura me va a hacer referencia a esta forma del diámetro interno del rodamiento. ¿Sí ven que es cónico? Y aquí, pues este manguito también es cónico y por eso voy a poder montar este rodamiento perfectamente en un eje cilíndrico, vean que esto es recto, con un manguito cónico. Bien, entonces esa K hace referencia a esa forma del diámetro interno de mi rodamiento de rodillos esféricos. Si no tengo la K, entonces el diámetro interno tiene forma cilíndrica, o sea, es recto, no necesito un manguito para montarlo, ¿cierto? Entonces, si volvemos aquí a nuestra imagen, yo no necesitaría este manguito para montar mi rodamiento en este eje cilíndrico, ¿cierto? Porque ya digamos que pues mi forma de este rodamiento va a ser recta, va a ser cilíndrica, y lo que yo voy a hacer es montar directamente mi rodamiento en este eje sin necesidad de este manguito. Vuelvo y les repito, cuando no tengo esa K en la nomenclatura. Listos. Primera letra. Después tenemos otras 2 o 3 letras que me van a hacer referencia a mi tipo de jaula, ¿cierto? Entonces, como yo les mostraba ahorita aquí en el catálogo, entonces aquí voy a tener mis diferentes explicaciones de la jaula. Jaula tipo EJ, ¿sí? Entonces, jaula de acero de 2 piezas tipo ventana. Ya ahorita vamos a ver, les voy a mostrar un poquito más en detalle ese tipo de jaula y las ventajas que tiene. EM o YM, jaula de latón, una pieza tipo saliente guiada por rodillos. EMB o YMB. Realmente estas que ven con la Y son la nomenclatura más y los diseños un poco antiguos de Timken. Hoy en día vemos más que todo EM y EMB. Bueno, la MB y YMB es una pieza de latón tipo saliente con guía rozante. YMD, dos piezas de latón tipo saliente con guía rozante. Y esos son básicamente los tipos de jaula que tenemos. Como les mostraba más arribita aquí en este catálogo, les van a explicar un poco de, digamos, de los pormenores de cada tipo de jaula. Vuelvo y les digo, yo ahorita les voy a hablar un poquito de la EJ, que es la que, digamos, la que tuvo un rediseño reciente y en la que nos vamos a concentrar. Sin embargo, acá, pues tenemos los diferentes tipos de jaulas, ¿cierto? Entonces, una explicación, digamos, más profunda de esa, pero básicamente estas jaulas de latón vienen como tipo de dedos, puede haber de una o dos piezas, y esta es nuestra tipo EJ, tipo ventana, de la que ya vamos a hablar un poquito, que son dos piezas independientes. Bien, entonces me voy a volver aquí a la nomenclatura rápidamente para que terminemos de ver qué significan los demás sufijos y en fin. Listos. Ya tenemos claras las tres primeras letras. Después vienen lo que llamamos códigos
de modificación. Puedo tener uno o varios códigos de modificación en mi nomenclatura. En este caso, para el ejemplo, solo está el W33, ¿sí? Pero yo puedo tener aquí W33, W45A, bueno, ahí hay varios más. Puedo tener una lista aquí y después, al final, ya va a ir mi claro radial interno o juego radial interno o holgura interna, es lo mismo del que ahorita hablábamos. Entonces, códigos de modificación y al final, el claro interno. Hablemos un tris de los códigos de modificación. En el mismo catálogo, voy a tener aquí abajo una lista de los códigos de modificación, ¿sí? Entonces, bueno, incluso aquí arriba también les ponen como la especificación de las jaulas y hay un intercambio con los otros fabricantes y aquí en esta columna pueden ver qué significa ese código de modificación. Como en el ejemplo tenemos un W33, ¿cierto? Ese W33 en esta columna que es Timken nos vamos a ver qué dice. Ranura y orificios de lubricación estándar en el anillo externo, que es, si se ve ahí en la cámara, esta ranura y estos orificios de lubricación que yo tengo aquí. A esto hace referencia el W33 y es bastante estándar en nuestros rodamientos. O sea, generalmente van a ver ese W33 ahí. ¿Por qué les hago tanto énfasis en esto? Yo sé que ustedes tienen una nomenclatura un poco distinta dentro de ARSA, pero pues es bueno que sepan qué significan esos sufijos y esos códigos de modificación en cada fabricante, porque, y además como les mostré, pues pueden variar de un fabricante a otro. Otro código de modificación que es muy importante, W800. Este W800, miren lo que dice aquí. Modificación de zaranda vibratoria. Incluye los códigos de modificación W22, W88 y un juego radial en los 2/3 superiores del rango especificado. Concentremos en los códigos de modificación. Ya les explico ahorita qué es el juego interno radial en los 2/3 superiores del rango especificado. Me dicen que este W800 incluye W22 y W88. Ah, no sé qué es W22, W88. Entonces me voy aquí arriba y encuentro el W22. Tolerancia especial del diámetro exterior reducida en los anillos externos. Eso quiere decir que yo voy a tener en mi pista externa del rodamiento una tolerancia mejor, o sea, una tolerancia más controlada, una tolerancia especial, ¿sí? Y si yo voy y miro el W88, tolerancia especial del diámetro interior reducida en el anillo interno. Entonces, el W22 me hace referencia a tolerancia especial en el anillo externo. El W88 me hace referencia a tolerancia especial en el anillo interno. Eso quiere decir que tengo una tolerancia especial, o sea, una tolerancia mejorada, una tolerancia más controlada, tanto en el anillo externo como en el anillo interno. ¿Por qué? En una zaranda vibratoria tengo, como su nombre lo dice, vibración extrema por todo lado. Y tengo impactos, y tengo temperatura, y tengo un montón de cosas que son muy demandantes para el rodamiento. Entonces, ahí yo voy a necesitar una tolerancia más específica para que mi rodamiento se desempeñe adecuadamente en esa aplicación como tal. Bien, entonces yo sé que ustedes en ARSA internamente utilizan el MS41 o el MST41. Entonces, en Timken va a ser W800, ¿cierto? Entonces, tengan eso claro. Adicionalmente, a ese W800, en esa aplicación específica, yo voy a manejar un juego radial interno o una holgura interna C4, ¿cierto? Entonces,
Puedo tener W800C0, W800C3, W800C4, pero generalmente lo más utilizado es el W800 combinado con un C4 de holgura interna. Entonces, con ese orden de ideas, he, digamos, identificado completamente mi rodamiento. En el catálogo aquí nos decía que este tipo de código de modificación adicional garantiza que mi juego radial interno esté en los 2/3 superiores del rango especificado. Entonces, digamos que, ¿qué pasa ahí? Voy a buscar rápidamente aquí, radial interno. Me da, entonces miremoslo aquí. Juegos internos radiales. Bueno, entonces miremoslo aquí. Como les venía diciendo, miren, hay diferentes C2, C0, C3, C4, C5 y hasta C6. ¿Sí? Generalmente lo más común que vemos es C0, C3 o C4. Entonces, esto tiene un rango, ¿sí? Cuando yo veo, ahorita más adelante vemos la tabla, cuando yo veo este tipo de juegos radiales, voy a ver que están dentro de un rango, ¿sí? Si yo, digamos que me voy específicamente a lo que dice este código de modificación, me dice que, entonces, si yo tengo un C4, este código de modificación me lo va a dejar dentro de esos 2/3 superiores de ese rango, ¿sí? Básicamente me está asegurando que me va a garantizar dentro de ese rango, de ese juego radial, esa porción superior, o sea, esa porción más alta para que yo pueda tener, pues, digamos que esa expansión térmica de los elementos rodantes y que el rodamiento no se me vaya a quemar cuando eso pase. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso, pero eso es, como les digo, específicamente pues para la zaranda vibratoria. Habrá otros códigos de modificación específicos para otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, aquí abajo tenemos el W906, que es específicamente para aplicaciones papeleras. Entonces tengo un C08, W31, W33, W40, W40R. Entonces lo mismo, si no sé qué es cada uno de estos, voy a mirar qué me dicen acá. Ah, este es precisión de funcionamiento. Tengo una precisión mayor en el rodamiento para ese tipo de aplicación. W31, rodamiento especificado para rodamiento inspeccionado para determinar requerimientos de control de calidad. El W40i y el W40R hacen referencia al tratamiento térmico que tengo en el anillo interno y en el anillo externo, o también hay uno para los elementos rodantes. Entonces, este tipo de rodamientos son endurecidos, tienen un tratamiento térmico que se llama endurecido. ¿Sí? Hay otro tratamiento térmico que se llama carburizado, ¿sí? Que en el carburizado lo que yo hago es inyectar, digamos, carbono en la superficie de la pieza, pero digamos que la parte interna de la pieza sigue siendo, digamos, blanda, tiene una dureza menor. Entonces, eso yo, digamos, lo voy a requerir en aplicaciones donde haya mucho impacto para evitar que mis piezas se partan en varios pedazos, en fin. Entonces, digamos que el W40 y, por ejemplo, hace referencia al anillo interno fabricado únicamente en acero carburizado. Y así, entonces, esta tabla, pues les dice todo lo que tienen que saber de los códigos de modificación y en fin. Espero haya sido claro. Igual yo les comparto esta información del catálogo para que la tengan a la mano y la puedan revisar. Bien.
Bueno, esto básicamente fue lo que ya revisamos. Y esta tabla, digamos que resume las series y los tamaños en los que yo voy a tener disponible mi jaula de latón y mi jaula de acero. Entonces, el gris, jaula de acero, el naranja, jaula de latón. ¿Y esto por qué lo ponemos aquí? Porque es una ventaja. Generalmente, comparados con otros fabricantes, Timken tiene una muy buena disponibilidad para tener ambas opciones en la mayoría del rango de las series y de el tamaño del diámetro interno. Entonces, esto pues es importante saberlo. Aquí tenía un par de imágenes de los tipos de jaula. Como les dije, aquí está la EJ, tipo ventana. Aquí están las MYM, MB y YMB, que es como la tipo dedos que les mostraba, que esto es en latón, bronce, como le quieran llamar. Y están aquí abajo las YMD y las YP, que generalmente pueden haber unas que tengan tipo pin, ¿sí? Eso, ¿qué pasa con el tipo pin? El tipo pin es este tipo de jaula que atraviesa el elemento rodante, ¿sí? Por la mitad y me da, digamos, me puede dar una mayor capacidad de carga porque pues me estoy ahorrando esos espacios entre los elementos rodantes y digamos que también me puede ahorrar ciertas cosas o me puede ayudar en ciertas cosas en instalación o en inspección de rodamientos muy grandes, como en laminación o en turbinas eólicas. Bueno, eso ya es otra cosa. Lo más común es donde vivimos aquí arriba, con EJ y EM o EMB. Estas de aquí es lo más común y es lo que más se van a encontrar. Les voy a hablar un poquito de las características, digamos, especiales de este tipo de jaula, la EJ, que es en acero, tipo ventana. Vamos a hablar un poquito de esto y digamos, beneficios que nos da eso con este nuevo diseño de Timken. Esta imagen es de la Fórmula 1 y aquí, digamos, hacemos una analogía con los rodamientos de rodillos esféricos Timken, porque aquí, digamos, en la Fórmula 1, cada cosa que cambien o cada cosa que se optimice va a generar un mejor tiempo o una reducción en el tiempo de vuelta, que puede ser de centésimas o décimas de segundo en la vuelta, y eso pues en este tipo de desempeño pues es un montón. Entonces, básicamente que aquí con los rodamientos de rodillos esféricos Timken tenemos lo mismo, ¿sí? Aquí nosotros mejoramos diferentes características en el rodamiento para tener ventajas en nuestra aplicación, en nuestra máquina, digamos, para aumentar esa vida del rodamiento y pues que eso se vea en el beneficio del cliente, de la máquina, del equipo, de la aplicación, de todo. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. La primera es o son los perfiles mejorados, que minimizan el desgaste. ¿Qué es un perfil mejorado? Les hablaba yo que estos elementos rodantes pues tenían forma de barril y tenían unas esquinas medio redondeadas para evitar esos concentradores de esfuerzos o concentración de la carga aquí. ¿Sí? ¿Por qué yo hago eso? Digamos que digamos, optimizo esta forma y aquí voy a tener una, digamos, repartición más uniforme de la carga y eso me va a ayudar en minimizar el desgaste y en aumentar la vida del rodamiento. Eh, les mencionaba que estos rodamientos están regidos por las normas ISO, ¿sí? Entonces, la nomenclatura y las dimensiones de sobre, cuando hablo de dimensiones de sobre, ¿a qué me refiero? El diámetro interno, diámetro externo y ancho del rodamiento, van a ser, digamos, las mismas de un fabricante a otro. Sin embargo, cuando digamos que se trata del tema interno del rodamiento, de las capacidades internas de mi rodamiento, ya ahí yo puedo hacer diferentes cosas. Entonces, la primera que hacemos en Timken es optimizar esos perfiles
para, vuelvo y digo, minimizar el desgaste y aumentar la vida del rodamiento. Y esto pues es específico de Timken. Adicionalmente, también trabajamos con los acabados superficiales, ¿cierto? ¿Eso qué ventaja me da? Reducir la fricción. Entonces, yo mejoro mi acabado superficial en los elementos rodantes, en las pistas de mi rodamiento. Y pues estamos hablando de acabados superficiales en el que yo, digamos, optimizo o dejo plana esa superficie con tolerancias como de la mitad de un cabello humano. Entonces estamos hablando de micrómetros, estamos hablando de cosas muy pequeñas, de muy controladas, que me van a reducir esa fricción, pues porque yo voy a dejar todo más uniforme. Y eso, digamos, reducir la fricción, ¿qué me va a dar? Una reducción en la temperatura de operación del rodamiento y también un aumento en la vida del rodamiento. Adicionalmente, con este diseño de jaula, que es la EJ tipo ventana, como ya habíamos visto antes, voy a tener la capacidad de hacer mis elementos rodantes más largos que la competencia. Como pueden ver aquí estos bolsillos son un poco más grandes y voy a ganarme un poco de tamaño en mis elementos rodantes que se van a traducir, ese aumento se va a traducir en una mayor capacidad de carga, ¿sí? Generalmente hay otros competidores que utilizan un anillo guía aquí en la mitad, ¿sí? De los elementos rodantes. Eso le quita espacio a mi elemento rodante y pues me reduce la capacidad de carga. Aquí yo tengo unos bolsillos más grandes, una jaula que está guiada no por este anillo, sino por los mismos elementos rodantes y puedo hacer ese elemento rodante más grande y aumentar mi capacidad de carga y aumentar la vida del rodamiento. Entonces, como les decía, aquí los rodillos se guían por la jaula y pues eso me permite tener ese aumento en este tamaño de los elementos rodantes al tener esta ventana más grande. Bien, entonces estas, estas cavidades o ventanas pues son ese diseño innovador pues que nos va a generar beneficios en las aplicaciones y en la vida de ese rodamiento, ¿cierto? Pues uno de esos, como les dije, pues menos temperatura de operación. Y en este diseño de jaula, también como ella, pues digamos que tiene un punto menos de fricción, o sea, reduce este anillo digamos que abolir este anillo hay un punto menos de fricción, entonces tengo menos temperatura y también reduzco, digamos, ese torque necesario, que es la fuerza que yo necesito inicialmente para mover ese rodamiento. Entonces ahí también me voy a ganar un beneficio al reducir ese torque necesario. Bien, estas ranuras frontales de la jaula van a permitir, digamos que una mejor lubricación y purgar algún contaminante, lo que sea, que vaya a haber dentro de mi rodamiento. Entonces, digamos que tengo ahí una mejora también con esas ventanas. Y pues digamos que este material de esta jaula, al ser acero, pues también tengo una protección contra los golpes y eso en los puentes de la jaula, cuando esos elementos rodantes, digamos que se aceleran al entrar en una zona de carga y pues estrellarse un poco contra estos puentes. Entonces también tengo un pues digamos, un material que puede resistir ese tipo de cosas y mantenerme en operación el rodamiento. Entonces, como les decía, también tenemos esta opción que es en latón y esa opción en latón, ¿cuándo la voy a utilizar yo? En aplicaciones donde tenga vibración, cargas extremas, fuerzas gravitacionales elevadas o mínima lubricación.
en el ejemplo que les ponía de las arandas vibratorias, es el ejemplo perfecto para este tipo de jaula con esas condiciones tan demandantes. Entonces, al ser este material un poco más resiliente, entonces tenemos esas ventajas y podemos llevarlas a la operación en este tipo de aplicaciones tan demandantes. Y como les decía, pues tenemos diferentes opciones, sean de latón, sean nuestra EJ de acero y bueno, pues los diferentes manguitos de montaje que fue los que les mostré ahorita en la aplicación. Entonces, cuando yo, digamos, recopilo todas estas características o ventajas que les di, como menos fricción, entonces voy a tener diferentes respuestas en la aplicación que van a ser ventajas. Entonces, cuando tengo menos fricción, less rolling resistance, voy a consumir menos electricidad en mi equipo, ¿sí? Y voy a tener un ahorro en esa parte, ¿sí? Entonces, también cuando les hablaba de las mayores capacidades de carga por tener esos elementos rodantes más grandes, eh, entonces, pues aquí vemos, digamos, la respuesta a eso, ¿no? Elementos rodantes más grandes, pues puedo tener aquí mayor capacidad de carga que se va a traducir en una vida más larga. Cuando les dije que me retiraba ese anillo guía, tenía menos fricción, optimizaba el acabado superficial de mis elementos rodantes y mis pistas, entonces tengo menos temperatura de operación, como lo vemos aquí, una reducción de la temperatura de trabajo en aproximadamente 5 grados centígrados y un aumento de la vida útil en aproximadamente 9%. Entonces, pues digamos que esto está probado y eso no es simplemente darles unas características para vender, sino que realmente esto pues se traduce en un aumento en la vida útil del rodamiento. Entonces, como les decía, menos fricción, mayor capacidad de carga, menor temperatura. Entonces, voy a tener un aumento en la vida de mi rodamiento, ¿sí? Entonces, si ven aquí, tenemos temperatura, tengo menos temperatura de operación, más capacidad de carga y pues más vida en mi rodamiento. Bien, entonces esto, como les digo, se hacen pruebas eh, y esto fue probado en en un rodamiento 22.212 a 2.700 revoluciones por minuto con una carga del 25% de la capacidad dinámica de mi rodamiento. Entonces, como les decía, ya los números, 28 a 38% más de vida útil debido a a esos 5 grados de temperatura menos y a ese de 4 a 8% más de capacidad de carga. Entonces, pues aquí vemos esos números en la vida útil del rodamiento y son realmente bien interesantes. Dije que hablábamos un poquito de las aplicaciones en esto. Entonces, realmente en cualquier industria ve uno rodamientos de rodillos esféricos, unas, digamos, aplicaciones más demandantes que otras, como por ejemplo las zarandas que tenemos aquí, otra imagen. Este tipo de aplicaciones muy demandantes, pero pues tenemos cosas para poder desempeñarnos bien ahí, sobre todo en conveyors y en transportadores, no sé, en aplicaciones a la intemperie, donde hay mucha contaminación, polvo, no sé, bagazo, por ejemplo, en los ingenios, material particulado, o incluso cuando los rodamientos tienen que trabajar sumergidos, obviamente ahí tiene que ser dentro de una chumacera, pero incluso ahí pues hemos tenido éxito en diferentes aplicaciones. Entonces,
pues digamos que es muy versátil el rodamiento, como les comentaba, con los códigos de modificación y todo eso que tenemos, el rodamiento realmente es bien versátil y pues tenemos muchas opciones para poder dar un buen desempeño en las diferentes aplicaciones, como en esta que les digo que es como la más demandante realmente. Bien, aquí después van a empezar, digamos, en el catálogo a encontrar los diferentes rodamientos y están organizados de menor a mayor por el tamaño del diámetro interno. Entonces, este, por ejemplo, el 22.326, lo utilizamos de ejemplo para mostrarles qué información nos da el catálogo, ¿sí? Inicialmente, pues tenemos las dimensiones de sobre, diámetro interior, diámetro exterior, ancho, y a esto me refería con las capacidades del rodamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio vimos como unos parámetros y unos porcentajes dependiendo de la capacidad de carga estática, que en este caso está aquí diseñada señalada como C0, y la capacidad de carga dinámica C del rodamiento? Entonces, aquí tenemos esos parámetros, ¿sí? Si ustedes, no sé, quieren ver qué tanta carga axial puede soportar mi rodamiento, ¿sí? Entonces, se van primero a la presentación, ¿cierto? Donde hablábamos de ventajas y todo eso. Entonces dice, carga axial no debe superar 15% de la capacidad radial del rodamiento. Entonces, 15% de la capacidad radial del rodamiento. Entonces, pues aquí van a tener la información para comparar, digamos, esos parámetros, ¿cierto? Capacidad dinámica, si la carga radial es ligera, o sea, pues tenemos que tener un mínimo de esa carga radial. Entonces, no debe ser menor al 4% de la capacidad dinámica. Entonces, la capacidad dinámica tengo aquí, que son 1310 newton, entonces el 4% de eso, tengo que estar por encima de esa capacidad para que mi rodamiento pues, pueda funcionar bien y no vaya a haber deslizamiento en mis elementos rodantes. Entonces, ese tipo de cosas pues son bien interesantes y pues pueden ayudar mucho en, pues ya en la aplicación como tal. Como pues sobre todo esta, ¿no? Porque a veces preguntan mucho eso, ¿sí? ¿Cuánto puede ser la capacidad axial de ese rodamiento? Entonces, si yo tengo la radial aquí estática, pues puedo saber ese 15% de esos 1510 newton, o bueno, libra fuerza, como quieran, y poder darle una respuesta al cliente correctamente. Entonces, como les digo, este catálogo va a estar disponible para ustedes, está en español, entonces pues ahí pueden consultar diferentes cosas. Y pues si tienen alguna pregunta o alguna cosa diferente que quieran saber, pues aquí tenemos diferentes fuentes de información, ¿cierto? La página de Timken, donde hay catálogos y todo. Eh, También tenemos esta www.cat.timken.com, donde pueden descargar planos de los rodamientos, de las chumaceras, capacidades de carga, todo y poderle dar al cliente una opción bien interesante. Entonces, pueden entrar aquí y preguntarme pues si tienen alguna duda o inquietud. Aquí está mi correo. Eh, y pueden pues compartirme sus dudas y los puedo ayudar con eso. Bien, eso es todo por el curso de hoy. Espero les funcione, les haya servido y pues estoy atento a las preguntas que puedan tener en mi correo. Muchas gracias.